Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida a los primeros invitados en estudios de la revista de Opinión y Democracia, el general Luis Altamirano, ex jefe de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana y académico, y está invitado el doctor José Chalco Salgado, constitucionalista. El tema que hemos planteado, analizar la situación de inseguridad que vive el país en medio de un conflicto armado interno, como estableciera el decreto 111 expedido por el Ejecutivo. A eso se suma el último pronunciamiento de la Corte Constitucional luego de la emisión del decreto ejecutivo en el que establecía de nuevo un estado de excepción, pero que por falta de argumentos, según la Corte Constitucional, no se dio paso, al estado de excepción focalizado. Con estas circunstancias, primero hay que entender el problema que estamos viviendo en el Ecuador, que es inédito, y segundo, cómo enfrentar estas acciones. También es bueno decir que un conflicto armado interno, y hay experiencias como la de Colombia, que demoraron décadas para enfrentar con éxito a través de los planes establecidos internamente y con la ayuda de Estados Unidos. En el caso ecuatoriano, general Luis Altamirano, ¿cómo se está enfrentando esta situación de inseguridad y violencia? Buen día. Miguel, buenos días. De igual forma, un saludo a José y un saludo cordial a toda la ciudadanía. Hay que comprender que cuando se emitió el decreto 111 y se definió la existencia de un conflicto armado interno, cuyo equivalente en el contexto internacional es el conflicto armado no internacional, y que posteriormente de haberse fenecido los plazos de los respectivos decretos, primero 60 días, posteriormente los 30 días, con el dictamen de la Corte Constitucional en donde había establecido de que no se requieren elementos de carácter político ni jurídicos para determinar la existencia de un conflicto armado interno, sino más bien con base a hechos fácticos, bueno, el presidente de la República emitió el respectivo decreto indicando la persistencia de este conflicto, el decreto 218. Entonces, en ese ámbito estamos dentro de lo que es un conflicto armado no internacional, y sobre los objetivos que sean catalogados como militares, lo que rige es el derecho internacional humanitario, que le provee ciertos elementos de carácter operativo, de ventaja militar en términos de la actuación de las Fuerzas Armadas, especialmente para poder, obtener esa ventaja sobre aquellos objetivos que sean catalogados como militares. Ahora, frente a esto debe existir una estrategia, y una estrategia que cae en el plano operacional. El presidente de la República posteriormente emite un decreto con la finalidad de restringir el derecho a la inviolabilidad de domicilio, y esto hay que comprender porque me parece una contradicción de la Corte Constitucional el no dar paso al decreto, porque se debe comprender que hay líneas de esfuerzo. En una gran estrategia hay una serie de líneas de esfuerzo en donde lógicamente no se pueden dar los detalles, pero esta restricción del derecho de inviolabilidad de domicilio era, a estimar de las personas que lo solicitaron, en este caso, conozco que fue las Fuerzas Armadas, estaba dada por determinadas condiciones operacionales. O sea, quién sabe, haciendo una analogía que no es la más adecuada, es como estar en un conflicto armado internacional y de repente, bueno, en una parte del territorio hemos sobrepasado ya el tiempo que estaba establecido en la Constitución y requerimos ciertas condiciones operacionales dependiendo de las líneas de esfuerzo en el diseño operacional y se requiere esta condición específica. Entonces yo creo que es un contrasentido que la Corte Constitucional no haya dado paso, porque esto de aquí lo que permite es que la acción tanto de las Fuerzas Armadas y especialmente la acción policial en términos de acciones que tienen que realizarse de forma anticipativa, preventiva, requería este tipo de levantamiento de este derecho en las provincias que se encontraba focalizado, no solo por la tasa de homicidios. Entonces yo creo que ahí el gobierno lo que tiene que buscar es un acercamiento a la Corte para tener una explicación de carácter operacional de cómo funcionan los centros de gravedad en una planificación de seguridad y entender de que este elemento era absolutamente necesario y que
sin el mismo se ve mermada la acción de las fuerzas de seguridad, en este caso la fuerza pública. Entonces, en ese contexto yo creo que debe entenderse, inclusive estas reuniones pueden ser inclusive de carácter reservado, explicar los porqués, más allá de un documento que está en un decreto, en donde se puede explicar hasta un cierto límite, pero explicar cuál era la necesidad operacional de por qué tenía que ser levantado este derecho en la planificación que se había desarrollado para las operaciones futuras. Ahora, general Altamirano, por cierto, si esta fue la posición de la Corte Constitucional, estando en medio de un conflicto armado interno y con el pronunciamiento anterior de la Corte Constitucional, simplemente la policía con la tarea complementaria de Fuerzas Armadas tendrán que seguir en este sentido. O sea, sigue en ese sentido, pero en cambio el levantamiento de este derecho, entiendo que en la planificación militar y en la planificación, lógicamente, de las fuerzas de seguridad en su gran contexto, debió haber sido analizado como un elemento contribuyente al resultado final. Porque no es lo mismo, porque caso contrario, nosotros hemos visto, no hablo de este tiempo exclusivamente, cuando hay un estado de excepción, estamos hablando justamente de condiciones excepcionales. Estamos hablando de exceptuar algunas condiciones que van a permitir que los cuerpos de seguridad puedan actuar de forma más efectiva. Entonces, lo que se buscaba es justamente esto. Por eso me parece a mí un contrasentido el que la Corte no haya dado paso. Yo creo que hay falta un poco de pedagogía también de los dos lados para hacer conocer cuál era el efecto que se quería a través de este levantamiento de este derecho. Entonces, por eso le digo, no es que se pide simplemente por pedir, se lo hace en el marco de una estrategia que tiene sus focalizaciones en áreas geográficas determinadas y en este caso en las 5 provincias que fueron establecidas en el decreto. Bien, saludamos al doctor José Chalco Salgado, jurista, constitucionalista y académico, nos atiende desde Cuenca. Doctor Chalco, ¿cómo entender este pronunciamiento de la Corte Constitucional que no dio paso al estado de excepción en lo que tiene que ver con la acción de la libertad individual, una de las disposiciones de la Constitución, y que no ha dado paso la Corte Constitucional? Buenos días, licenciado Rivadeneira, buenos días al general Altamirano y a quienes nos escuchan. Hay que comprender las razones sustanciales de por qué la fundamentación, la motivación de la Corte Constitucional respecto al decreto del estado de excepción que fuera declarado inconstitucional. Y es que el equipo jurídico de la Presidencia de la República tiene que esforzarse un poco más. El equipo jurídico de la Presidencia de la República tiene que comprender, tiene que mirar los diferentes estándares que ha ido fijando la Corte Constitucional. Y es que ya sabemos la Corte Constitucional que tenemos. Una Corte en donde quiere mucha rigurosidad en la justificación de los estados de excepción, que más allá si aquello está bien, si aquello está mal, en el marco estricto de lo que la Corte Constitucional revisó sobre el estado de excepción, es un error enorme que cometió el equipo jurídico. ¿Cuál es el error, licenciado Rivadeneira? Que la motivación, la justificación del estado de excepción dice porque continúa el conflicto armado interno. Podríamos muchos decir, está muy bien, pues, continúa. Es que hay un error constitucional ahí, muy sencillo, pero que el equipo jurídico no se dio cuenta. Usted puede tener un estado de excepción por una causal hasta por 60 días, renovable por 30 más, de conformidad con el artículo 164 y siguientes de la Constitución. Insisto, 60 días renovables por 30 más por la misma causal. Eso ya sucedió en el país. Ya tuvimos los 60 días renovados, 30 más, 90 en total, por la causal conflicto armado interno. Por la causal conflicto armado interno ya tuvimos.
y el equipo jurídico de la presidencia envía el decreto ejecutivo diciendo, continúa el conflicto armado interno, pero ya no podía por la misma causal. Constitucionalmente, no podía decir continúa. La palabra continúa está anexando, inscribiendo a este estado de excepción en uno precedente, en uno anterior. Y ese es el error que cometió el equipo jurídico. Y eso es lo que no debió hacer. Y lo que tenía que justificar era, efectivamente, hay un conflicto armado interno y estas son las razones. Y estos son los indicadores. Y esto es lo que está viviendo el Ecuador. Pero bajo la visión de un nuevo conflicto armado interno, además que estaba circunscrito a ciertas provincias, era más sencillo justificarlo. Mucho más sencillo. Eso no es continuidad, pues. El conflicto armado interno nacional que vivimos en el país a inicios de año tenía ciertas características, ciertas dimensiones nacionales, en donde en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, hubieron explosiones, hubieron atentados, habían centros de operación y ejecución de las bandas y los bandidos. Pero este de aquí era diferente. Más aún se demuestra aquello desde la lógica de haberlo circunscrito a ciertas provincias de la costa. Entonces, sí cometió un error el Ejecutivo. Por supuesto que cometió. El equipo jurídico no debió decir que continúe el estado de excepción porque eso le ata al anterior, que ya ocupó su plazo de dimensión plena. Yo sí creo que el Ejecutivo tiene bastantes herramientas en el ámbito ordinario. Yo he sido de los que siempre ha creído que no es necesario un estado de excepción y lo que sí es necesario es la personalidad suficiente para tomar acciones y entender la soberanía. La soberanía no es única y exclusivamente en la dimensión independencia, en el marco externo del Estado. Es también supremacía en el contexto interno del país. ¿Y eso qué significa? Que al interior del país no exista nadie, grupo, persona, entidad, órgano, que quiera sobreponerse al poder del Estado. Se llama soberanía también, dimensión supremacía. Y tiene herramientas. Y con la consulta del 21 de abril, con la reforma del artículo 158 de la Constitución, aún tiene más herramientas, que también requieren un decreto y también requieren el control de la Corte Constitucional a propósito. Entonces hay que irse afinando en el equipo jurídico y haciendo las cosas bien. Yo, por supuesto, que si las justificaciones y las razones ameritaban un estado de excepción, hubiera querido que pase el filtro de la Corte Constitucional. Pero es que la justificación es nula, no solamente escasa, es nula para que exista el estado de excepción. Entonces aquí hay un error lamentable que ha cometido el equipo jurídico de la presidencia. Doctor Chalco, de cualquier manera, ¿había necesidad de este estado de excepción cuando en un dictamen anterior la propia Corte Constitucional estableciera que dado el conflicto armado interno podía hacer uso de esas herramientas jurídicas que viabilice la actuación de Fuerzas Armadas? Apreciado licenciado, el artículo 158 de la Constitución de la República, vigente desde el año 2008, sin hablar de la reforma de abril 21, el artículo vigente, y en la sección que aún queda vigente, que no fue reformada y que está vigente en sus primeros incisos, expresamente define: las Fuerzas Armadas tienen el fin de velar, de tutelar la soberanía del Estado. Es que aquí no han ido a clase de Derecho Constitucional y Ciencia Política. La soberanía no es lo que se suele pensar erradamente, que solamente es la defensa internacional del país. Eso se llama independencia, elemento uno de la soberanía. Pero la soberanía tiene un segundo elemento que es la supremacía. ¿Qué significa? Que al interior del Estado no exista nada que se sobreponga, que intente condicionar, coaccionar
al poder constituido del Estado. ¿Cómo cree usted que, por ejemplo, en Colombia el ejército combate a los grupos guerrilleros? ¿Cómo cree? Desde esto, pues, desde la comprensión de que la supremacía tiene una dimensión denominada propia de ella, supremacía, que es parte de la soberanía. La soberanía se divide en independencia externa y supremacía interna, eso es todo. Entonces, utilizando el artículo 158, con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ya le ha dicho al presidente, atento a los mecanismos ordinarios. Ese es un mecanismo ordinario. Ese es. Entonces ahí, usted no necesita siquiera un estado de excepción. ¿Qué necesita? La fortaleza de las ideas y la fortaleza de la defensa a la patria, que el ejército la tiene. ¿Quién debe tenerlo? Es el equipo jurídico también. Y asesorarle adecuadamente al presidente para que no cometa estos errores y que pueda precisamente definir que el ejército se movilice en defensa de esa soberanía, insisto, desde la dimensión supremacía. Se puede hacer tranquilamente, licenciado Rivadeneira, sin necesidad, insisto, siquiera de la reforma de abril 21 o de un estado de excepción. En general, Luis Altamirano, con estas consideraciones, quizás en el tema de fondo, hay que entender que un problema como un conflicto armado interno, como ha sido determinado, no se soluciona con un estado de excepción y su ampliación del periodo. ¿Cómo debiera el Estado ir a las causas más allá de ir solo a los efectos? Miguel, yo quisiera hacer una puntualización justamente de lo que mencionó el doctor José Charco. No es que se está entendiendo la soberanía como parte de las misiones que tiene Fuerzas Armadas exclusivamente desde un ámbito de territorialidad. Lo que hay que comprender es que hay una condición de naturaleza operativa de acuerdo a las diversas líneas de acción, y en estas líneas de acción debió haberse estimado en la respectiva apreciación que se realiza en los niveles estratégicos y operativos la necesidad de esta condición. El decreto 218, que es un decreto que fue ratificado, digamos, sin observación ninguna de la Corte Constitucional, aprobado, determina que hay una persistencia del conflicto armado interno. En ese marco, se emite este nuevo decreto con la finalidad de generar una condición para las operaciones. Eso es lo que hay que comprender. Entonces, por eso digo, hay una falta de pedagogía, hay una falta de contacto, porque más allá de los indicadores que pueden estar en términos de tasa de homicidios, en términos de índices delincuenciales, en delitos a la propiedad, etcétera, etcétera, más allá de estos indicadores hay que hacer comprender en qué medida este elemento podía incidir en el desbalance de la situación que se está viviendo. Ahora, y yo he mencionado aquí en su programa, no vamos a encontrar como país una solución a través exclusivamente de la mano dura. Hay que tener una visión mucho más integral. Hay una serie de elementos que históricamente han incidido en la situación que estamos en la actualidad. Yo le comentaba y le mostraba antes del programa este libro que estoy ya publicando la próxima semana. Hay que comprender desde dónde venimos en esta situación de aciertos y errores, de buenas intenciones y malas intenciones. Pero hay elementos medulares que tienen que ser tratados, lo mencioné hace 2 años, inclusive acá en su programa, y yo veo una inacción. No podemos seguir haciendo las mismas cosas y pensar que vamos a tener resultados totalmente diferentes. Una de las cosas que es medular es la depuración. La depuración de los órganos que tienen que enfrentar, porque si vemos el ciclo de la inseguridad, el ciclo de la inseguridad está marcado por, en primer lugar, los elementos que tienen que enfrentar las amenazas y riesgos. Y ahí tenemos un elemento central, que es la Policía Nacional, que es una institución absolutamente necesaria, que no puede ser sustituida por otra institución. Pero una depuración que venga desde sus órganos internos no ha dado resultado. Pues yo he mencionado, por ejemplo, la necesidad de tener una agencia nacional de medidas de confianza
que se constituya como un elemento inclusive disuasivo a los sistemas de control interno de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, inclusive de instituciones públicas. Y con esto de igual forma se actúa de forma preventiva, se actúa frente a la potencialidad de indicios o a los niveles de responsabilidad de las personas que asumen la conducción operativa o que asumen ciertas funciones en donde hay conocimiento de material o documentos, por ejemplo, reservados o procesos de investigación. Pero otro de los elementos que tiene que pensarse en el país es la necesidad de tener un cuerpo técnico de investigación que sea independiente de la Policía Nacional. Esto no se trata de traer modelos enlatados de otros países, pero ver cuáles han sido los procesos que se han dado. En Colombia, en el año 91 se crea el Cuerpo Técnico de Investigación y Justicia, dependiente de la Fiscalía de ese país. En este momento tiene cerca de 10,000 personas que lo conforman, de tal forma que cuando existe un delito, porque hay que diferenciar la investigación de la inteligencia, cuando existe un delito, es el fiscal el que determina si van por el camino de un grupo de investigadores de la Policía Judicial de Colombia o utilizan el Cuerpo Técnico de Investigaciones, por varios elementos. Injerencia de jerarquía paralela que puede existir en una policía que es lastimosamente militarizada, pero que en cierto modo tiene que transitar hacia un modelo civil que no es fácil, porque también hay elementos de cultura organizacional y propios de nuestra idiosincrasia, pero hay que trabajar en esto, una verdadera reforma policial. Modelos, por ejemplo, el chileno, en donde la policía de Chile, que es Carabineros, ellos no ejercen la función de investigación. La función de investigación está en la Policía de Investigaciones. Entonces ahí no tiene policías investigando a policías. Esto de igual forma está colocado en mi libro, pero he mencionado esto hace más de 2 años. Entonces ahí usted está tratando elementos estructurales de una de las herramientas que tiene que afectar el crimen, a enfrentar el crimen organizado. Entre otros elementos, porque en este ciclo de inseguridad, como le digo, los que enfrentan estos factores de amenazas y riesgos, pero también tenemos la justicia, jueces, fiscales, totalmente penetrados, ahí hay que trabajar. Y el otro eje es el eje de rehabilitación, más allá de otros factores estructurales que vienen de desigualdad, de factores de pobreza, de abandono, de falta de empleo, de falta de oportunidades. Pero si no trabajamos en estos elementos, porque ¿qué es una crisis? Una crisis es una situación que hace que las instituciones que tienen responsabilidad sobre un área misional no tengan la capacidad de cumplir esa área misional. Y a la final, ¿qué buscamos? Cerrar esas brechas, esas deficiencias a través de otras instituciones. En este caso lo está haciendo Fuerzas Armadas en este ciclo de la inseguridad, en las competencias de la Policía Nacional, y de igual forma en las competencias que tiene el Sistema Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad. No lo puede hacer en el eje de justicia. Pero hay que tener mucho cuidado, porque una actividad de estas, que pensar que la vamos a normalizar, puede conllevar a desnaturalizar la misión de las Fuerzas Armadas. Somos un país de cortoplacismo. Vemos a la vuelta de la esquina, pero no vemos lo que puede pasar de aquí a 5 o 10 años. Recuerde usted que concluyó el conflicto en el 98 con la firma del Acta de Brasilia y no hubieron voces ya irresponsables de preguntarse, bueno, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas? Como que unas Fuerzas Armadas de un país dependen de la identificación de un enemigo en particular. Entonces no hay una cultura de defensa. Por eso le digo, en este caso yo creo que ha habido una ausencia de pedagogía para hacer entender por qué este elemento, que más allá de las herramientas normales que tiene el Ejecutivo, por qué este elemento podía haber incidido en los resultados de carácter operacional. Entonces, esto también es de conocer desde ambos espectros, no solo del espectro de la ley, sino también de lo que es la planificación y la conducción de las operaciones, tanto policiales como militares. Pero ahí tenemos, por ejemplo, algunos elementos que tienen que ser tratados, lo propio en Fuerzas Armadas. Tiene que haber un empuje a este proceso de transformación. No podemos, con la arquitectura de seguridad que tiene el país, seguir enfrentando la situación que estamos viviendo. Entonces, muchas veces vamos a estos paradigmas que sirven en un momento determinado el más de lo mismo. El más de lo mismo soluciona situaciones, pero a veces agrava también. O simplemente caminar al horizonte, que es uno de los paradigmas más comunes, estamos avanzando, pero
cuando caminamos al horizonte, cada paso que damos, el horizonte queda a la misma distancia. Los objetivos quedan a la misma distancia. Aquí se requiere innovación y conocimiento. Me parece que esos son dos elementos fundamentales en la solución que tiene que darse a los aspectos coyunturales de corto plazo, a aspectos estructurales que tienen que darse en el mediano y en el largo plazo. Doctor José Chalco, la semana anterior, el miércoles pasado, Diario Expreso hacía un análisis y que decía: paso en falso del presidente Noboa pone a prueba su plan de seguridad. La Corte Constitucional no dio paso al estado de excepción, focalizado por fallas jurídicas. Quiero añadir a esto lo que el dictamen 124, que es lo que usted se refirió a hacer bien las cosas desde el Ejecutivo, dice el dictamen constitucional, teniendo como juez ponente al doctor Enrique Herrería Bonet, reconocer que la existencia de un conflicto armado interno es una cuestión de hecho que no depende de la declaratoria de una autoridad pública, como la emisión de un estado de excepción o su control por parte de este organismo. 4. Recordar que la intervención de las Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía e integridad territorial es una de sus competencias ordinarias e incluso en caso de conflicto armado interno, estas pueden movilizarse e intervenir una vez fenecido el estado de excepción que nos ocupa de acuerdo con el ordenamiento jurídico. ¿Acaso no estaba habilitado el camino para seguir actuando en este sentido? Licenciado, usted como siempre es muy diligente. El dictamen 124/24 efectivamente es uno de los últimos antecedentes jurisprudenciales que permite la actuación del Ejecutivo. Y ahí hay una reflexión muy importante al respecto de lo que venimos conversando conjuntamente, que es el párrafo 209, el argumento 209. Es responsabilidad del Ejecutivo, señala, dirección, máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, velar, y diferencia, ¿no?, por la soberanía, la independencia, el orden interno, la seguridad pública, a través de la dirección política, la defensa nacional. Y es que la defensa nacional, yo estoy convencido, requiere de planificación, pero requiere de decisión, de no ser muy timoratos, de no creer que para todo existe el camino jurídico, porque ahí nosotros somos reactivos a una situación que se presenta en el Estado antes que llevar adelante la batuta de la acción y entender que no hay que reaccionar todo el tiempo. Yo creo que los estados de excepción son aquellos, pues, excepcionales. Pero cuando usted tiene un país en donde hemos pasado de delincuencia común a un crimen organizado que se encuentra afectando al Estado constitucional. Recuerde, como usted lo decíamos esto hace mucho tiempo, licenciado, cuando empezó. ¿Vamos a tratar como delincuencia ordinaria o vamos a tratar como terrorismo y ataque al Estado? Esto es un tema de definiciones. Yo recuerdo claramente que con usted conversábamos los días previos al conflicto armado interno y decíamos, aquí hay que tener claridad de qué es lo que queremos como Estado. Porque si queremos a esto darle una lógica de un tratamiento de delincuencia común, estamos equivocados. Porque si es delincuencia común, no cabe ni siquiera pensar en un estado de excepción y aún menos en las Fuerzas Armadas. O sea, ahí sí, bienvenido un procedimiento penal ordinario, una investigación. No. ¿Qué definición tomamos? Esto es delincuencia común, trámite ordinario, de que venga el señor fiscal, de que venga la investigación, o esto lo defendemos como país, porque es un ataque a la patria, y porque las Fuerzas Armadas tienen que actuar, y porque conforme el dictamen que usted ha traído a colación, 124/EE, estado de excepción, y conforme a los antecedentes a ese pronunciamiento de la Corte Constitucional y de atención, insisto, a la propia Constitución vigente en su artículo 158, las Fuerzas Armadas pueden actuar con la decisión de un decreto presidencial
que no es sinónimo de estado de excepción. Un decreto que dé las líneas. Un decreto que incluso debería ser firmado en conjunto en muchas ocasiones, pienso yo, con el comandante general de las Fuerzas Armadas. Porque esto es un tema de defensa nacional, en donde se ponen las grandes líneas, las grandes políticas de actuación en el marco jurídico. La Corte Constitucional ya lo ha dicho. Utilice las herramientas ordinarias. Mire, licenciado, más bien estos errores del equipo jurídico hacen que la Corte empiece en ciertas formas a recular a sus anteriores dictámenes. Es decir, empieza a intentar moldearlo, y ha dicho con antelación, la estrategia jurídica es no permitir eso también. Que los jueces de la Corte no empiecen a intentar dar retro cuando empiezan a ver los errores presidenciales. La estrategia jurídica implica también la oportunidad de abrazar lo que ya se tiene jurídicamente y no montar todo un error para volver a enviarle a la Corte y que la Corte me empiece entonces a cerrar todos los elementos que ya antes me ha dicho. Porque empieza a ver los errores, entonces dice, no, tenemos que ir cerrando más frentes, tenemos que ir cerrando más configuraciones antecedentes. Y eso no es bueno, pues. Lo interesante es más bien tener un marco de actuación amplio, que la Corte ya lo ha establecido. Ya ha dicho, utilice los mecanismos ordinarios. Vea, licenciado, si nos remitimos a la consulta de abril 21, inclusive, hoy el Ejecutivo tiene mayores elementos jurídicos para la actuación de las Fuerzas Armadas. En delitos de narcotráfico, de lavado, de tráfico de armas, de tráfico de personas, de terrorismo, de minería ilegal, de extorsión e intimidación, delincuencia organizada. Eso es lo que aprobamos los ecuatorianos en abril 21. Y ahora el Ejecutivo tiene aún con mayor detalle la posibilidad de solicitar que las Fuerzas Armadas actúen. Asimismo, se aprobó a través de un decreto de revisión de la Corte Constitucional por un plazo definido de 180 días, asimismo, que puede extenderse por 30 más. Es decir, hay herramientas que yo creo que incluso no es ni necesario que haya existido esta reforma constitucional para poder actuar en el marco de defensa de la soberanía. En esa línea, licenciado, yo sí creo que la Corte Constitucional, cuando declaró la inconstitucionalidad del decreto de estado de excepción último referente a que continúa el conflicto armado interno, lo hizo con razones jurídicas suficientes, porque el equipo jurídico de la presidencia se ha equivocado. No podía, yo quiero que esto quede claro, la sugestión que podríamos tener los ecuatorianos de que debería habilitarse a que las Fuerzas Armadas continúen combatiendo, insisto, está habilitada. Lo que la Corte Constitucional ha dicho es, usted, presidente, no me puede decir a mí que continúa un conflicto armado interno, porque usted me está diciendo que me salga del marco constitucional que me dice que solamente puedo hasta por 90 días un estado de excepción. Si usted me dice que continúa, me está pidiendo que extienda el estado de excepción, que no se puede, está haciendo un bypass. Entonces es un error técnico. Es un error técnico, indudablemente que es un error. Y aquí hay que jalar las orejas en Carondelet, pues. Lamentablemente en esta ocasión es así. La Corte Constitucional lo ha hecho bien. Y la suerte del país no es que está perdida. La suerte del país requiere de que las cosas se hagan bien, que se ajusten, que estudien el derecho constitucional y que utilicen las herramientas ordinarias que sí existen, insisto, por las reflexiones que hemos tenido. General Luis Altamirano, en definitiva, el tener una visión integral de la problemática de seguridad implica también cambio en la dirección de la política interna. Lógicamente, aquí hay dos pilares.
Uno es el que puede darse desde la estrategia del empleo de la fuerza pública y otro es el pilar institucional del fortalecimiento de todos aquellos elementos que están relacionados en este ciclo de inseguridad. Entonces es importante tener una visión que pueda atender lo urgente, pero sin olvidarse de lo importante, que pueda manejar plazos para que en el corto plazo tampoco se profundicen los problemas en el largo plazo. Es que ese ha sido el común denominador lastimosamente en el país. Mire, yo fui uno de los críticos y creo que fui de los pocos cuando se quería incrementar 30,000 efectivos a la Policía Nacional. Primero mencioné el costo. Solo en salarios al año significaba $600 millones, incluyendo la alimentación, sin incluir equipo ni gasto operativo. Pues yo me pregunto, ¿este incremento hubiese tenido los efectos en una institución que tiene problemas inclusive de control de su personal? ¿Qué hubiese pasado si tenemos lo que ocurrió en el SNAI? Se forman 1.360 guías. Yo propuse otra alternativa. ¿Y cuál fue el problema a la vuelta de la esquina en este cursillo de 4 meses que hicieron? Desde una visión policial, también equivocado. Se repite el mismo error del 2014-2015. Que a la vuelta de la esquina, en el gabinete de seguridad, el tema era el alcoholismo de los nuevos guías, la violencia intrafamiliar, el ausentismo, deficiencia en el trabajo, sumado al problema de corrupción. Y a eso no se entregó ni siquiera material y equipo. Cuando se graduaron tenían un uniforme. Yo conversé con una de las personas que estaba arriba en el SNAI y me dicen, no tenemos ni para comprarles un segundo uniforme. Lava y póngase el uniforme. Entonces, mire, hay que tomar decisiones que sean equilibradas, medidas de acuerdo al presupuesto. No se puede lanzar esto como la solución final, así fue lanzado en un momento determinado, 30,000 policías, la solución final. Y a la final, mire, por ejemplo, los costos, se incluyeron 850 miembros de la Policía Nacional en áreas de especialidad que no requieren grado, Miguel. O sea, tenemos que sensibilizarnos. Porque, mire, por ejemplo, cómo funciona en Colombia. El Instituto de Medicina y Ciencias Forenses y Medicina Legal, digamos, depende del Ministerio del Interior. Es manejado por un civil. Se hace carrera. No se necesita grado. ¿Qué es lo que pasa cuando usted ingresa? Comunicadores sociales, abogados, médicos forenses, sociólogos, antropólogos. Mañana tiene el teniente antropólogo y termina con el coronel antropólogo. Cuando usted le incluyó en esa vacante para una función de especialidad, que no está ni siquiera cumpliendo muchos de ellos áreas en riesgo, pero tienen en cambio un salario frente a situaciones de riesgo. Entonces hay que ver modelos, no hay que trasplantar modelos, esto es necesario. Ahora, con respecto a este asunto que yo discrepo en cierto sentido con lo que se ha mencionado, porque hay que entender el componente operacional, cuál es ese requerimiento. Claro que persiste el conflicto armado interno, pero yo le pido que lea el artículo 4 o revisarlo después del decreto 218 que emitió el presidente. Entonces, hay que entender que hay vínculos en todo este entramado, vasos comunicantes que existen desde pandillas, de delincuencia común, que van engrosando grupos de delincuencia organizada, que se forman estructuras de red, que existen estructuras de carácter jerárquico y que hay requerimientos operacionales porque después del problema de la actuación de las fuerzas del orden en un elemento que no haya sido determinado como objetivo militar. Porque, claro, si hay objetivo militar, yo puedo ingresar, no necesito yo el levantamiento de este derecho. Pero ¿qué pasa sobre otros elementos en donde participa la fuerza policial directamente como parte del eje investigativo o del eje de inteligencia y se ve limitado en términos de plazos y tiempos de que requerir una orden del juez, porque no está catalogado como objetivo de carácter militar? O sea, hay que entender también que las instituciones, y por la experiencia, porque no le dice una persona que ha estado sentado de afuera, es una persona que ha estado en el interior y que hemos visto casos y casos del procesamiento de personal militar en frontera que ha sido atacado y que después han sido juzgados en frontera. Casos
emblemáticos que nosotros hemos revisado, en donde han reaccionado con sus armas frente a un ataque. Esto lo estoy diciendo hace 4 o 5 años que yo estaba en el mando. Y explíquele usted al fiscal, explíquele usted al juez, a veces cerrados, en desconocimiento, o inclusive hasta con una mala predisposición. O sea, son situaciones de carácter real, en donde en algunos casos yo creo que aquí hay que medir qué se buscaba operacionalmente en términos de resultados y cómo este elemento iba a contribuir. Queremos agradecerle al general Luis Altamirano y al doctor José Chalco. Solo un apunte rápido para que nos ilustre el doctor Chalco. ¿Cómo ve usted esta decisión última de la Asamblea Nacional de establecer una comisión multipartidista a cambio virtualmente de no sancionar? Solo llamarle la atención a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, a sabiendas que el propio presidente de la Asamblea dijo que estaba incursa en artículo 170 de falta administrativa grave. Y resulta que aquí entra un acuerdo en este sentido. Licenciado Rivadeneira, como muchos de los vicios que existen en el país por incumplir la Constitución y la ley, ¿dónde está el llamado de atención como sanción? Se están burlando de los ecuatorianos. Eso no existe en la ley orgánica de la función legislativa. No existe el llamado de atención ni la amonestación, siquiera como posible consecuencia de un acto indebido que haya sucedido al interior de la Asamblea. Esto es una burla. Lo único que existe es lo que está expresamente detallado en el artículo 169, 170 de la ley, donde están clasificadas las faltas leves, graves y muy graves, y sus consecuentes sanciones. Esto es una burla al país. Señalar que hay un llamado de atención, eso no es sanción. No existe en la ley. No está en el derecho público de la ley orgánica de la función legislativa. Y lo que debería suceder en este momento es que el Pleno de la Asamblea, que es el máximo órgano del Poder Legislativo, pida que eso pase al Pleno. Y desde ahí se tome una resolución sancionatoria real, efectiva, de conformidad con la ley y no de conformidad con estos subterráneos intereses que no se explica de otra manera la dudosa forma de proceder fuera de la ley. A mí me parece que esto es una burla al país. Bien, muchas gracias al general Luis Altamirano, ex jefe de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, académico, y el doctor José Chalco, jurista, constitucionalista y académico. Muy amables el aporte a este análisis. Muy buen día. Buenos días. Con esto vamos a una pausa publicitaria y volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el expresidente del Ecuador, licenciado Lenín Moreno, el tema de las revelaciones del caso Encuentro. Desde 1984 con